Durante décadas, el nombre Alcácer ha resonado en cada rincón de España como una herida abierta que jamás cicatriza. Lo que comenzó como la desaparición de 3 adolescentes en 1992 se transformó en un laberinto de misterios, silencios y contradicciones que aún hoy siguen sin resolverse. Y en esta nueva temporada especial de Enigma sin resolver, nos adentramos a fondo en uno de los casos más impactantes de la historia criminal española. Serán 10 episodios, cada uno dedicado a un hecho, una teoría o un detalle que, por años, ha permanecido en la sombra, desde las últimas horas de Miriam, Toñi y Desiree, hasta las inconsistencias de la investigación, las versiones ocultas y los personajes que desaparecieron del relato oficial. Todo, contado con precisión, respeto y una pregunta que nos acompañará hasta el final. ¿Qué verdad se ha intentado ocultar durante más de 3 décadas? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es el eco de un enigma que España nunca ha podido cerrar. Así que suscríbete al canal y activa la campanita. El comienzo del secreto. Han pasado más de 3 décadas desde aquella noche que cambió la historia criminal de España. 30 años de dudas, teorías, silencios y dolor que jamás se borraron de la memoria colectiva. Pero entre los ecos del caso Alcácer, surge una voz que vuelve a romper el silencio. La de Miguel Ricard, el único condenado que cumplió prisión. En una entrevista que estremeció a todo el país, Ricard reveló algo que nadie esperaba escuchar. Según su versión, el crimen no ocurrió en La Romana, como dictó la versión oficial, sino en un lugar completamente distinto, un antiguo almacén de pólvora abandonado en Catadau. Aquella afirmación reabrió heridas y encendió una pregunta inquietante. ¿Es posible que durante 3 décadas hayamos creído en una verdad fabricada? Miguel Ricard no habló con intención de limpiar su nombre, así lo dijo, sino de descargar una cruz que lo acompañó durante más de la mitad de su vida. Su relato comienza el 13 de noviembre de 1992, cuando estaba en la casa de la madre de Antonio Anglés, el fugitivo más buscado de la historia española. Aquella tarde, Antonio llegó acompañado de su hermano Mauricio, y con la misma naturalidad de siempre le propuso a Miguel salir con ellos. «Vente con nosotros, solo será un momento». Según Ricard, creyó que se trataba de una pequeña entrega de droga, algo rutinario, sin importancia, pero lo que no imaginaba era que en esa invitación se escondía el principio de una tragedia que lo condenaría para siempre. Ricard subió al coche, sin saber que en el asiento trasero iría también un cuarto hombre. Antonio lo presentó con indiferencia. «Es el nano, un amigo». Miguel asegura que nunca lo había visto antes, pero notó algo extraño en su presencia. Era como si ya todo estuviera preparado. Recordaría años después. Con esa sensación de incomodidad, los 4 pusieron rumbo hacia Picassent, una pequeña población cercana a Minop, Alcácer. Allí, frente a una gasolinera, Ricard vio algo que en su mente quedó grabado como el punto de no retorno. 3 chicas jóvenes haciendo autostop. Eran Miriam, Toñi y Desiree. Ellas reían, hablaban animadamente y aceptaron subir al coche pensando que las llevarían a la discoteca Color. A partir de ese momento, todo se tiñó de oscuridad. Ricard asegura que durante los primeros minutos no percibió nada raro, hasta que el coche pasó de largo la discoteca. Le dije a Antonio que se había pasado, recuerda, pero él no redujo la velocidad, aceleró. Fue entonces cuando la tensión comenzó a sentirse dentro del vehículo. Las chicas se miraron entre sí, confundidas, mientras Miguel insistía en que diera la vuelta. Antonio, sin mirarlo, soltó una frase que helaría la sangre de cualquiera. «Tú calla, y verás». A partir de ahí, el trayecto se convirtió en un descenso al infierno. Lo que Ricard cuenta después es lo que, según él, nadie quiso escuchar. Afirma que el coche se desvió por una carretera secundaria hasta llegar a Catadau, un lugar apartado casi invisible en los mapas. Allí, Antonio parecía conocer perfectamente el camino, como si hubiera estado antes. «Yo no sabía a dónde íbamos, pero él sí, lo tenía todo planeado», dijo. Al llegar, lo primero que vio fue una nave abandonada, y dentro, 3 hombres mayores, de unos 50 años, que conversaban con naturalidad con Antonio. La forma en que hablaban,
Era como si se conocieran de toda la vida. En ese momento, Miguel Ricard entendió que aquello no era un paseo improvisado, sino algo que llevaba tiempo preparado, y lo más perturbador aún estaba por venir. ¿Quiénes eran esos 3 hombres? ¿Qué hacían allí aquella noche? ¿Y por qué Antonio parecía tener todo calculado? Ricard sostiene que esa escena, 5 hombres y 3 niñas indefensas en medio de la nada, fue solo el inicio de lo que más tarde el mundo conocería como el triple crimen de Alcácer. Pero en su versión, el infierno empezó en Catadau, no en la Romana. Un detalle que, si fuera cierto, desmontaría por completo la investigación oficial y dejaría en evidencia que alguien más estuvo allí, alguien que nunca fue juzgado. El viaje hacia la oscuridad. Cuando el coche se alejó de la gasolinera, el aire dentro del vehículo comenzó a espesarse. Las risas de las chicas se fueron apagando poco a poco, reemplazadas por miradas nerviosas y silencios incómodos. Miguel Ricard recuerda que al principio creyó que se trataba de una simple confusión, un desvío casual, pero cuando Antonio pasó de largo la discoteca Color y siguió conduciendo sin intención de detenerse, comprendió que algo no iba bien. Le pidió que diera la vuelta, pero Anglés lo ignoró. Le dije, «Te has pasado», y él me miró con esa frialdad que no olvidaré jamás. Solo dijo, «Calla y verás». Aquellas palabras, tan simples y al mismo tiempo tan devastadoras, marcaron el instante en que el miedo comenzó a apoderarse de todos los ocupantes del coche. Dentro del vehículo, el I-100 ambiente se volvió insoportable. Las muchachas confundidas empezaron a preguntar a dónde iban. Antonio no respondía. «Tranquilas», dijo una voz, posiblemente la de Mauricio. «Solo vamos a dar una vuelta». Pero la tensión era ya visible. Ricard asegura que trató de mantener la calma, aunque algo dentro de él gritaba que debía bajarse, que debía huir. Aquel silencio largo, cortado solo por el motor del coche, fue el preludio de un infierno del que nadie saldría ileso. Los faros iluminaban la carretera secundaria mientras las 3 jóvenes comprendían, poco a poco, que estaban atrapadas. Según el testimonio de Ricard, fue entonces cuando Antonio tomó un desvío hacia Catadau, un lugar apartado, rodeado de campos y caminos rurales. En su declaración, Miguel insistió en que no sabía a dónde se dirigían. Antonio lo tenía planeado, lo sabía todo, no improvisaba. A su llegada, la noche era tan cerrada que apenas podían distinguir las sombras. Frente a ellos, una nave industrial abandonada, silenciosa, como esperando su llegada. Ricard asegura que Antonio bajó primero, habló con alguien, y luego los demás siguieron. Allí, bajo la tenue luz de la luna, vio por primera vez a 3 hombres mayores, de unos 50 años, conversando tranquilamente con Antonio. No parecían sorprendidos de vernos, era como si estuvieran esperándonos. Aquella escena lo descolocó por completo. Si el crimen había sido espontáneo, ¿cómo explicar la presencia de 3 hombres que parecían conocer a Antonio? ¿Por qué estaban allí? ¿Qué tipo de relación tenían con él? Ricard asegura que el diálogo entre ellos era fluido, lleno de confianza, como si se tratara de viejos conocidos. Yo no sabía quiénes eran, pero Antonio sí, lo notabas en la manera en que se hablaban. Esa imagen lo perseguiría durante años. Los 3 hombres, el nano, Antonio y las 3 chicas que, sin entender nada, comenzaban a sentir el peso del terror. En ese momento, Miguel y Mauricio se quedaron en el coche, observando desde fuera. Vi cómo bajaban a las chicas una por una, dijo. Primero una, luego la otra. A la tercera, la dejaron en el coche con Mauricio para que la vigilara. Todo parecía ejecutarse con un orden frío y siniestro. Aquello no era un error. Estaba preparado, repitió. Dentro del edificio las sombras se movían, y los murmullos se transformaban en gritos apagados. Miguel sabía que algo terrible estaba a punto de pasar, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad de Catadau lo envolvía todo, y el miedo empezaba a dominar incluso a los victimarios. Y entonces, la línea entre víctima y cómplice comenzó a desvanecerse. Ricard dice que intentó detener lo que veía, que quiso marcharse, pero Antonio lo amenazó. Desde ese punto, el relato se sumerge en un horror indescriptible, el mismo que él jura haber presenciado y del que todavía tiembla al hablar. Asegura que nunca olvidará lo que escuchó dentro de aquella nave, ni la frialdad de los hombres que actuaban como si aquello fuera un simple
Trámite. El almacén de Catadau. El horror comienza. Miguel Ricart asegura que cuando bajó del coche, el olor del lugar le hizo comprender que algo no encajaba. Aquella nave abandonada en las afueras de Catadau tenía el eco del silencio que precede a las tragedias. Era una especie de almacén de pólvora viejo, húmedo, con paredes manchadas y el suelo cubierto de polvo. Antonio Anglés parecía conocer cada rincón. Caminaba con paso firme, como quien regresa a un lugar familiar. Miguel y Mauricio permanecieron unos metros atrás, observando cómo Antonio y el llamado Nano llevaban a las chicas una por una hacia el interior. Ninguna gritaba todavía, tal vez porque confiaban en que todo era una mala broma, un error pasajero, pero cuando la primera puerta se cerró detrás de ellas, el sonido metálico resonó como un aviso de lo que vendría. Dentro del lugar, la penumbra era densa. Miguel cuenta que al entrar, vio lo impensable: 3 hombres mayores, desconocidos, hablando con Antonio con total normalidad. No eran delincuentes comunes, sino hombres de unos 50 años, vestidos con ropa limpia, sin el aspecto marginal de quienes vivían al límite. Parecían señores de bien, dijo Ricart, y eso fue lo más escalofriante. La manera en que se movían, su tono de voz, su seguridad, todo indicaba que estaban allí por una razón muy concreta. Me di cuenta de que aquello no era improvisado, que esa gente llevaba tiempo haciendo esto. Su declaración cambió la narrativa que España había creído durante 3 décadas, que los crímenes fueron cometidos solo por Anglés y Ricart. Pero si lo que él dice es cierto, había más de una mano invisible detrás del horror de Alcácer. Los gritos empezaron a escucharse minutos después. Antonio les ordenó a Mauricio y al Nano que las bajaran una a una. Yo me quedé fuera, paralizado. No sabía qué hacer. Cuando entré, vi a esos hombres mayores hablando entre ellos, y a las niñas acorraladas. Miguel asegura que intentó intervenir, que gritó, que pidió que las dejaran, pero fue golpeado. Antonio me amenazó con una pistola. Me dijo que si no participaba, acabaría igual. En ese punto, la mente de Ricart se fragmentó entre el miedo y la culpa. Aquello no era solo un crimen, era un ritual de dominio y silencio en el que nadie parecía querer ser testigo. Según su relato, las horas que siguieron fueron una pesadilla. Los 3 hombres mayores ya habían terminado y decidieron marcharse. Dijeron que no querían saber nada más. Esa salida abrupta dejó a Antonio con el control total. Fue entonces cuando decidió que había que matarlas, para que no hablaran. Ricart afirma que él se negó, y por eso fue golpeado de nuevo. Las niñas fueron asesinadas dentro del almacén, en medio del caos, el miedo y el dolor. Pero el horror no terminó allí. Los cuerpos debían desaparecer. Para ello, Antonio improvisó con lo que tenían a mano. Encontraron una moqueta en un contenedor cercano, y con ella envolvieron los cuerpos. Esa moqueta fue la AI, misma que luego se encontró en el sumario del caso. Según Ricart, el objetivo original era llevarla a la casa de Alborache para enmoquetar el suelo, pero terminó sirviendo para ocultar la tragedia. Era de color claro, gruesa, y cuando la vimos, Antonio dijo, «Esto nos servirá». Aquel detalle, ignorado durante años, cobra un nuevo sentido en su versión. La moqueta no fue una coincidencia, sino una pieza clave en el traslado de las víctimas. Con las horas contadas y el amanecer acercándose, Antonio y Mauricio llevaron los cuerpos hacia Alborache, un lugar donde, según Ricart, la tierra era blanda y poco transitada. Allí los enterraron por primera vez. Yo no participé, no quería seguir viendo aquello. Sin embargo, días después, el miedo a ser descubiertos los llevó a mover los cuerpos nuevamente. Lo que la versión oficial describió como el hallazgo en la Romana sería, según Miguel, solo el segundo entierro. Una reubicación estratégica ordenada por Anglés cuando sintió que el cerco policial se cerraba sobre ellos. El traslado y el silencio. Cuando el amanecer del 14 de noviembre comenzó a asomar, la pesadilla apenas había empezado. Miguel Ricart asegura que los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree fueron enterrados por primera vez en un terreno apartado de Alborache, cerca del corral donde Antonio Anglés solía quedarse. La tierra era blanda, no pasaba nadie por allí, declaró. Todo parecía indicar que ese sería su destino final, pero el miedo no tardó en aparecer. Días,
Después, cuando la noticia del triple desaparecimiento se extendía por toda Valencia, Antonio comenzó a sentir la presión. Cada vez había más policías, más carteles, más miradas, recuerda Ricard. Antonio estaba nervioso. Decía que había que mover los cuerpos antes de que los encontraran. Fue entonces cuando tomó la decisión de trasladarlos a otro lugar, La Romana, un sitio que, según él, conocía bien. El traslado ocurrió el Día de Reyes, el 6 de enero de 1993. Ricard asegura que él se negó a participar. Le dije que no quería saber más, que no podía seguir con eso, pero Antonio no aceptó un no por respuesta. Cuando intenté marcharme, me golpeó en la cabeza. Me dijo que si abría la boca mataría a mi hija, a mi familia, a todos. Ese fue el punto de quiebre. Miguel, acorralado entre el miedo y la culpa, eligió callar. Aquella amenaza lo perseguiría durante los 30 años siguientes, como una sombra imposible de escapar. El traslado a La Romana marcaría el nacimiento de la versión oficial del caso. Los cuerpos fueron encontrados allí, y todo el relato judicial se construyó sobre ese escenario. Pero si lo que dice Ricard es cierto, La Romana no fue el lugar del crimen, sino una cortina de humo. Un punto estratégico elegido para despistar a los investigadores y borrar las huellas del verdadero escenario. Catadau. La existencia de los 3 hombres mayores y del llamado Nano nunca fue confirmada oficialmente. Nadie los buscó, nadie los nombró. Era como si se hubieran desvanecido junto con la verdad. Durante los días que siguieron al traslado, Ricard asegura que vivió con terror constante. No podía dormir, ni comer, ni dejar de pensar en los rostros de las niñas. Vomité varias veces. Estaba en shock, contó. Su hermana lo encontró pálido, desencajado, sin poder pronunciar palabra. Pero aunque la conciencia lo devoraba, no se atrevió a confesar. Sabía que Antonio era capaz de todo. Tenía miedo de morir. Esa misma frase, repetida una y otra vez en su testimonio, resume el hilo de culpa y silencio que lo unió para siempre al crimen. Las semanas siguientes fueron una espiral de paranoia. Los carteles de las niñas empapelaban las calles, las noticias llenaban los noticieros, y el nombre de Alcácer se convertía en un eco imposible de ignorar. Veía sus caras en todas partes, confesó Ricard. Pensé en entregarme, pero cuando lo dije, Antonio me golpeó otra vez. Esa violencia era su forma de control. Cada amenaza, cada mirada, cada palabra, lo hundía más en el silencio. Y mientras tanto, el país entero buscaba respuestas sin imaginar que el infierno de aquellas niñas podría haber comenzado en un lugar distinto al que todos creían. El relato de Ricard desmonta pieza a pieza la versión construida por las autoridades. Si lo que dice es verdad, el traslado no fue solo físico, sino también simbólico. El crimen fue movido del lugar para proteger a alguien con poder, con conexiones, alguien que nunca salió a la luz. Y cuando se le preguntó si sabía quiénes eran los 3 hombres de Catadau, su respuesta fue escalofriante. No lo sé, pero Antonio sí. El chivo expiatorio de Alcácer, el 27 de enero de 1993, más de 2 meses después de la desaparición, los cuerpos fueron hallados en La Romana. La noticia sacudió a toda España como un rayo, pero mientras el país lloraba y exigía justicia, Miguel Ricard ya estaba bajo custodia. Aquella misma mañana, la Guardia Civil irrumpió en la casa de la madre de Antonio Anglés. Ricard, que solo había ido a dejar unas bolsas de naranjas, se encontró de frente con los agentes. Vi los coches, vi los uniformes, pero no sospeché nada. Era normal verlos allí, dijo. No sabía que esa sería la última vez que vería la libertad durante 20 años. Según su testimonio, fue trasladado al cuartel de Paterna, donde, según afirma, fue golpeado hasta confesar lo que los investigadores querían oír. Les conté lo que ellos querían escuchar, declaró con voz temblorosa. Las versiones que circularon en los medios se basaron en esas primeras declaraciones, obtenidas bajo lo que muchos consideran tortura psicológica y física. En cuestión de horas, el país ya tenía a su culpable, Miguel Ricard. Antonio Anglés, por su parte, desapareció misteriosamente y nunca fue capturado. Desde ese día, la narrativa oficial quedó sellada. 2 hombres, una noche, una masacre.
pero los vacíos en el caso eran demasiado grandes para ignorarse. Ricard asegura que fue convertido en el rostro del mal para cerrar el expediente y calmar a la opinión pública. Yo era el débil, el manipulable, el que podían exponer. Durante el juicio, los detalles más oscuros del crimen fueron presentados como si provinieran directamente de su mente, mientras los supuestos cómplices, los 3 hombres de Catadau y el nano, desaparecían sin dejar rastro. Fui el chivo expiatorio perfecto, dice. Necesitaban un culpable que hablara y que firmara, y él lo hizo, no por culpa, sino por miedo. Pero la presión mediática no solo cayó sobre Miguel. Fernando García, el padre de Miriam, comenzó su propia cruzada, convencido de que la verdad iba mucho más allá de lo que los tribunales querían admitir. Con la ayuda del periodista Juan Ignacio Blanco, comenzó a investigar por cuenta propia. Juntos destaparon documentos, inconsistencias, pistas olvidadas. Fue entonces cuando surgieron las teorías más perturbadoras: grabaciones, conexiones con hombres poderosos, y la posibilidad de que lo ocurrido no fuese una simple crimen, sino parte de algo mucho más grande. En medio de ese torbellino, la figura de Miguel Ricard quedó atrapada entre la culpa, la sospecha y la manipulación mediática. En prisión, su vida se convirtió en un infierno. Me agredieron varias veces, me insultaban, me escupían, nadie quería escucharme. Años después, Ricard confesaría que más de una vez pensó en quitarse la vida. No me perdonaba, pero tampoco podía vivir con el peso de lo que sabía. Su testimonio, sin embargo, quedó grabado en la memoria colectiva de España como una herida abierta. Lo que contó, lo que cayó y lo que aún podría revelar siguen siendo piezas de un rompecabezas que nunca encajó del todo. El caso Alcácer se cerró oficialmente, pero la verdad sigue fragmentada, dividida entre los silencios de Miguel Ricard y los fantasmas que Antonio Anglés dejó tras de sí. Si hubo más manos detrás de aquella tragedia, nunca lo sabremos con certeza. Lo único seguro es que, 3 décadas después, las sombras de Minonisem, Catadau y la Romana siguen proyectándose sobre España, recordando que hay verdades que no mueren, solo se entierran. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Miguel Ricard fue culpable o simplemente una pieza sacrificada en un juego mucho mayor? Deja tu comentario y comparte este video para que más personas conozcan esta versión de la historia. Suscríbete a Enigma sin resolver, activa la campanita y acompáñanos en la próxima entrega, donde revelaremos lo que Juan Ignacio Blanco descubrió y el secreto que se llevó a la tumba.